Bueno, chicos, retomando las clases anteriores que se hablaba sobre los elementos químicos y cómo estos se encuentran en la naturaleza, recordemos que estos elementos en la naturaleza no se encuentran como monoátomos, sino que se encuentran unidos a otros átomos para formar lo que conocemos como moléculas. ¿Cómo se forman estas moléculas? Pues mediante la formación de enlaces. Estos enlaces permiten que los átomos se unan entre sí. Es así que un enlace puede definirse como la interacción que mantiene unidos a los átomos que constituyen las diversas moléculas. Y gracias a que se da la formación de los átomos, si recordamos lo que se hablaba sobre configuración electrónica, usábamos un término denominado electrones de valencia. Estos electrones de valencia son los que se encuentran en la capa más externa del átomo y son, por tanto, los responsables de las interacciones químicas, es decir, de las formaciones de los enlaces. ¿Y por qué se forman los átomos? Pues como todo proceso, siempre se busca que haya el mejor rendimiento o la mayor estabilidad con el menor gasto energético. Entonces, en resumidas cuentas, los enlaces se forman para que los átomos tengan una mayor tiempo de vida medio, que tengan una mayor estabilidad con el menor gasto energético posible. Vamos a tratar los diversos modelos de enlace. Estos tipos de enlaces se clasifican en enlace iónico, enlace covalente y enlaces metálicos. Para cada uno de estos tipos de enlaces vamos a contar con teorías que nos permiten respaldarlos. Entonces, para el enlace iónico hablamos del modelo electrostático simple. Para el enlace covalente tenemos tres teorías: la estructura de Lewis, la teoría del enlace de valencia y la teoría de los orbitales moleculares. Antes de comenzar a hablar sobre los tipos de enlace, vamos a hablar un poco acerca de la regla del octeto. La regla del octeto está definida para términos de estabilidad en los átomos. Esta regla del octeto se fundamenta en que para una mayor estabilidad, algunos átomos, o la mayoría de los átomos, deben de completar 8 electrones en su capa de valencia, con lo cual se tendría la mayor estabilidad. ¿Y cómo logran los átomos completar estos 8 electrones? Pues mediante la formación de enlaces que le permiten ya sea captar o, por decirlo de alguna manera, robar los electrones de otro átomo, o porque pueden compartir sus electrones con los electrones de otro átomo. ¿De qué dependen? Que roben los electrones o que los compartan, pues del tipo de enlace que se esté formando. Entonces, un ejemplo de esto es el átomo de cloro. Como vemos en la parte izquierda, vamos a tener dos átomos de cloro monoatómicos, cada uno con 7 electrones en la capa de valencia. Quiere decir que para alcanzar el octeto necesita un electrón. Cada átomo necesita un electrón para alcanzar el octeto. Si estos átomos interaccionan entre sí y se unen, cada uno va a compartir uno de sus electrones para formar de esta forma el octeto de cada uno. Entonces tenemos que para este cloro tenemos 2 pares de electrones, 4 pares de electrones, cada uno con 2 electrones, es decir, 8 electrones por cada átomo. De esta forma se logra el conformar el octeto y tener una mayor estabilidad, y realmente así es como se encuentra la molécula de cloro diatómica en la naturaleza. Vamos a hablar acerca de la teoría de puntos de Lewis. Ya la estamos implementando desde este ejemplo que tenemos acá. En la teoría de puntos de Lewis realmente es una representación gráfica de los electrones de valencia que rodean el átomo. Entonces permite reconocer los electrones de valencia y hacer un seguimiento de estos electrones durante las reacciones. La forma de representarlo es el átomo o el símbolo del átomo en el centro y alrededor de este los puntos que van a representar los electrones. Vale la pena destacar que los electrones siempre se ponen en pares, dependiendo pues del orbital, de si está lleno o no.
Si el orbital está lleno, se van a poner los dos pares de electrones y pues el electrón que esté ocupando un orbital, si está solo, pues se pone un solo puntito. Ya teniendo en cuenta la regla del octeto y la teoría de punto de Lewis, vamos a entrar en el tema del tipo de enlace. Vamos a comenzar hablando de los enlaces de tipo iónico. Su principal característica es que se dan entre elementos, un elemento metálico y un elemento no metálico, donde sabemos que el metal tiene la tendencia a donar sus electrones, mientras que el no metal tiene la tendencia a recibir electrones. Otra de las características es que los átomos permanecen unidos mediante fuerzas electrostáticas. En este caso, no hay una unión física como tal entre los átomos, sino que es una carga eléctrica o una densidad de carga la que los mantiene unidos. Y una de las más importantes es que en este tipo de enlaces se da la formación de iones, es decir, que hay una transferencia total de electrones. Un electrón gana, un átomo gana electrones y otro átomo pierde electrones. Entonces, los átomos que se generen pues van a tener cargas, ya sean positivas o negativas, dependiendo de si ganan o pierden electrones. Se van a dar la formación de cationes, que son los átomos con carga positiva. Esta carga se debe a la pérdida de electrones, y los aniones con carga negativa, donde el signo de esta carga se debe a que hay una ganancia de electrones. Recordemos que los electrones tienen una carga negativa. Un ejemplo de esto, tenemos el átomo de hidrógeno, donde en la primera columna tenemos el átomo como catión, es decir, que se da la pérdida de un electrón. Si este gana su electrón nuevamente, vamos a tener el átomo neutro, es decir, un electrón y un protón. Y finalmente, si este gana un electrón adicional, vamos a tener un anión con carga negativa, 2 electrones y un protón. Bueno, en el átomo, para el enlace iónico, lo que se observa es que tenemos los dos elementos, cada uno tiene sus orbitales de valencia con los electrones correspondientes, y los electrones del que tienen, en este caso el metal, van a pasar o van a ser transferidos a el elemento no metálico, para de esta manera completar el octeto de ese elemento en su capa de valencia. Como es en este ejemplo que tenemos acá, un átomo de sodio con un solo electrón en la capa de valencia y un átomo de cloro con 7 electrones en la capa de valencia. Por términos de facilidad, es mucho más fácil para el átomo de sodio donar su único electrón en lugar de completar su octeto, porque necesitaría de 7 átomos robarse 7 electrones para completarlo, lo cual sería un gasto energético mayor. Entonces, en este caso, el sodio dona su electrón al átomo de cloro, que solo necesita un electrón para completar el octeto, y de esta forma se forma el NaCl, que es la sal de mesa que conocemos comúnmente, donde estos átomos van a permanecer unidos por una fuerza electrostática que va a estar en el medio de los dos. Continuamos ahora con el enlace covalente. El enlace covalente tiene como principal característica que los átomos se comparten. No hay transferencia de electrones, solo se comparten los electrones. No hay ganancia ni pérdida de electrones y tiene lugar entre elementos no metálicos. Estos enlaces covalentes pueden ser de carácter polar o de carácter apolar. El enlace covalente no polar se caracteriza porque los electrones no tienen una preferencia por uno de los elementos, es decir, que se comparten de manera equitativa, están en la misma cantidad de tiempo con un átomo que con el otro. Recordemos que un átomo es un sistema dinámico, hay un constante movimiento de sus electrones. Por su parte, el enlace covalente polar se caracteriza porque los electrones se comparten de forma desigual. Es decir, que va a haber un átomo que tiene una mayor fuerza y va a atraer con mayor fuerza o por más tiempo los electrones hacia sí mismo. Esto se podría observar en la poca uniformidad de la densidad electrónica alrededor del átomo que tiene la mayor afinidad por los electrones. Finalmente,
vamos a hablar del enlace metálico. El enlace metálico se encarga de mantener unidos los átomos que conforman una sustancia o una estructura metálica. En este caso vamos a asumir que tenemos un pool o un conjunto de átomos de hierro. Observamos que cada uno de los átomos de hierro tiene 2 electrones en la capa de valencia. Como eso es metal, ellos van a tender a donar esos electrones, es decir, que esos electrones van a salir al exterior del átomo, de cada uno de los átomos. Y de esta manera se va a formar una especie de nube de electrones en el interior, una nube de electrones en el interior de los átomos. Esta nube de electrones o este lago de electrones que se forma va a estar interaccionando continuamente con cada uno de los átomos que están con carga positiva. Esa interacción lo que hace es que no permite que los átomos se separen, sino que estén unidos para finalmente conformar la estructura cristalina. Bueno, chicos, este video llega hasta acá, donde solo vamos a hablar de los tipos de enlace que vamos a trabajar en el resto del curso. Y muchas gracias.